Vamos a simplificar las expresiones dadas usando las propiedades de los exponentes dados a continuación como referencia. Primero tenemos 5n veces 7n al tercero elevado a la segunda potencia. Mirando dentro de los paréntesis, 7n al tercero significa 7 a las primeras veces n al tercero, y por lo tanto aquí tenemos poderes elevados a poderes. Entonces multiplicamos los exponentes. Entonces tendríamos 5n por 7 a la potencia de 1 por 2, o 7 al cuadrado, por n a la potencia de 3 por 2, que es 6. Y dado que 7 al segundo es igual a 49, tendríamos 5n veces 49 veces n al sexto. Ahora, cuando multiplicamos aquí, recuerde que n es n al primero, entonces multiplicamos los coeficientes. 5 veces 49 es igual a 245, n a las primeras veces n al sexto. Las bases son las mismas y, por lo tanto, sumamos los exponentes al multiplicar, por lo que tenemos n al séptimo. Entonces tenemos 245n hasta el séptimo. Otra forma de abordar esto sería expandir 3n al tercero elevado al segundo. Si algo se eleva al cuadrado o se eleva al segundo, sabemos que tenemos dos factores de la base. Así que también demostremos esto de otra manera. También podemos pensar en esto como 5n veces 2 factores de 7n al tercero. Una vez más, esto es n al primero, así que multiplicando aquí, multiplicamos los coeficientes. 5 veces 7 veces 7 es igual a 245. Y las primeras veces n al tercero multiplicado por n al tercero, estamos multiplicando, las bases son las mismas, por lo que sumamos los exponentes, dándonos n al séptimo. Y como podemos ver, obtenemos el mismo resultado. A continuación tenemos 2x negativos a la segunda elevada a la tercera potencia. Entonces dentro de los paréntesis, tenemos 2 veces negativos x al cuadrado. Bueno, si queremos 2 negativos la primera vez x al cuadrado, todos elevados a la tercera potencia, entonces tenemos poderes a potencias. Entonces multiplicamos los exponentes. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos un coeficiente negativo como aquí. Necesitamos los dos negativos entre paréntesis elevado a la potencia de 1 por 3, entonces tenemos negativo 2 a la tercera, y tenemos x a la potencia de 2 por 3, entonces tenemos x a la sexta. Así que aquí, negativo 2 al tercero tendrá un número impar de negativos, por lo que será negativo 8x para el sexto. En problemas como este, cuando tenemos un coeficiente negativo, necesitamos ser un poco más cuidadosos con los signos, así que de nuevo tenemos 8x negativos al sexto. Por supuesto, la otra opción sería expandir 2x al cuadrado negativo elevado al tercero, lo que significa que también podríamos escribir 3 factores de negativo 2x al cuadrado. Entonces, hay un factor negativo de 2x al cuadrado, hay un segundo y hay un tercero. Ahora, si multiplicamos negativo 2 veces negativo 2 veces negativo 2, es negativo 8. X a la segunda por x a la segunda por x a la segunda nuevamente estamos multiplicando, las bases son las mismas. Entonces sumamos los exponentes, dándonos x a la sexta. Y de nuevo el mismo resultado. Luego tenemos 3x al octavo al cuadrado por 2x al sexto elevado al tercero, o 2x al sexto al cubo. Entonces, nuevamente, esto es de 3 a las primeras veces x a la octava, esto es de 2 a las primeras veces x a la sexta. Así que debido a que tenemos poderes por poderes, multiplicamos los exponentes, por lo que tendríamos 3 al poder de 1 por 2 o 3 al cuadrado, veces x a la potencia de 8 por 2, eso es 16, veces 2 a la potencia de 1 por 3. Entonces tenemos 2 para el tercero, veces x a la potencia de 6 por 3, eso es 18. Vayamos a evaluar 3 al cuadrado y 2 al tercero, así tendremos 9x a la 16 veces 8x a la 18. Ahora multiplicando 9 por 8 es 72, y para x a la 16 veces x a la 18, sumamos los exponentes, 16 más 18 es 34. Tenemos 34 factores de x. Entonces esto se simplifica a 72x a la potencia de 34. Ahora también podríamos haber expandido esto, y escribir 2 factores de 3x al octavo, y 3 factores de 2x al sexto, pero esta vez no mostraré eso. Luego tenemos 7b veces 7b multiplicado por 4b elevado a la tercera. Mirando dentro de los paréntesis, esto es 4 a las primeras veces b a la primera, por lo que tenemos poderes elevados a poderes, por lo que tenemos 7b veces 7b veces. Esto sería 4 a la potencia de 1 por 3 o 4 a la tercera, veces b a la potencia de 1 por 3 o b a la tercera.
4 al tercero es igual a 64. Entonces tenemos 7b por 7b por 64b hasta el tercero. 64 b to the third. Ahora desde aquí recuerda que los exponentes en las b son 1, así que ahora podemos multiplicar. 7 veces 7 veces 64 es igual a 3136. Y luego b veces b hasta el tercero es igual a b hasta el quinto. 1 más 3 son 5. Entonces tenemos 3136b para el quinto. Por supuesto, la otra opción aquí hubiera sido expandir 4b al tercero escribiendo 3 factores de 4b, pero a medida que estos problemas se involucren más y más, será una ventaja para nosotros para usar el poder para alimentar la propiedad dada aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.